Muchas gracias, doctor, por estar aquí presente en el aniversario 106 años que está cumpliendo el Museo de Historia Natural. A continuación vamos a escuchar la conferencia magistral que estará a cargo del doctor Kenneth Young. Él es profesor honorario del Museo de Historia Natural y también profesor del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Les contamos también algunos detalles, algunos alcances que nos van a ilustrar acerca de nuestro expositor. Los intereses de investigación y docencia del Dr. Young se centran en la sostenibilidad ecológica de recursos naturales y de los ecosistemas. Está investigando cómo afecta el cambio global a los sistemas acoplados natural-humanos, incluida la recesión de los glaciares y los sistemas de uso de la Tierra en los Andes tropicales. También está en la variabilidad ambiental en el sur de África y programas de conservación en paisajes utilizados y protegidos. En términos más generales, su objetivo es vincular la biogeografía con la conservación ambiental a escala local, paisajística y global, con énfasis en la zona tropical. Antes de darle la bienvenida al doctor Kenneth Young, vamos a volver a invitar, por favor, a nuestra mesa a ubicarse en los asientos de adelante, para que puedan apreciar también la proyección de diapositivas que ha preparado nuestro invitado especial. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso entonces al doctor Kenneth Young. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Primero quiero agradecer a las autoridades que hemos escuchado. Es un honor también para el museo que están representados las autoridades de la universidad. También estoy agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes mis ideas en cuanto a celebrar los 106 años del museo. Yo vine por primera vez al Museo de Historia Natural en el año 81, o sea, hace 43 años. Entonces, yo puedo ser testigo, dar testimonio sobre una parte de la historia del museo. No alcanzo los 106 años, pero 43 años sí puedo comentar. Y en este momento quería ilustrar mis ideas sobre el tema que voy a tocar hoy. ¿Por qué estamos aquí en un museo de historia natural? ¿Por qué nos importa la naturaleza? ¿Qué valor podemos dar a la naturaleza? Bueno, lo hago usando ejemplos de mi carrera, porque he compartido parte de mi vida profesional y personal con el museo, como les digo, desde 81. Mi interés es en ecología, básicamente dinámica de sistemas, que puede ser dinámica de bosques, dinámica de pastizales, de humedales. Para entender, a mi parecer, la dinámica, hay que entender qué especies están involucradas en el sistema. Entonces, yo siempre he empezado con la idea de tratar de documentar e identificar las especies que hay. Como bien saben, es un país mega diverso y hay muchos retos. La primera parte de mi carrera fue como colector de plantas, usando el museo como sede de operación, y luego hice mi tesis doctoral sobre dinámica de bosques y otros sistemas. Voy a ilustrar mis ideas sobre cómo valorizar la naturaleza usando ejemplos de mi carrera, pero tratando de conectar con los otros esfuerzos que hay en el museo. Las luces, por favor. ¿Quién puede apagar las luces? Ya, gracias. Uy.
Bueno, el museo trata de mantener en colecciones científicas que se puede estudiar y se puede guardar para el futuro una muestra representativa de la biodiversidad del país. Aquí tenemos algunos ejemplos que sí están representados desde los mamíferos y plantas y peces hasta los insectos y otros organismos. El país, como saben, es megadiverso. Tiene no solamente muchas especies de esos grupos, sino una diversidad de ecosistemas. Está representado en el mapa que probablemente han visto así o algo similar, que van de los tonos verdecitos de la Amazonía a los tonos más, ¿qué sería? Violeta, purpúrea, un poco de rojo para las partes altas de los Andes y más claro, amarillos en la costa, los sitios desérticos. Es un país mega diverso en cuanto a los sistemas ecológicos, va desde lo más seco hasta lo más húmedo que es posible en los trópicos. Próximo. El Estado de Perú intenta a través de CENAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, abarcar una representatividad de la diversidad del país en un área protegida con fines de conservación. Como pueden ver en la selva de Perú se han hecho muchos avances, logros en cubrir una buena parte de la selva peruana, pero también como pueden ver falta mucho para los Andes y para la costa en representarlo en el área nacional protegido. La idea entonces es conectar áreas protegidas, áreas que faltan proteger con la diversidad biológica del país. Próximo. Hay más de 1.800 especies de aves, hay más de 500 especies de mamíferos. Es realmente un país mega diverso. Próximo. Y el museo ha intentado siempre tener representatividad en colecciones científicas que sirven ahora para comparar material, pero también sirven para el futuro, para documentar especies. Hay más de 1.100 especies de peces de agua dulce y no solamente tienen documentado y guardado la muestra en miles de frascos aquí en la colección, sino la información básica, como por ejemplo de qué cuenca vienen, qué química de agua está asociado con el pez y qué posibilidades hay para entender qué otras especies están en el mismo ambiente. Próximo. También el herbario de San Marcos tiene algo parecido, tiene 500,000 de ejemplares mayormente secas, como en ese ejemplo. Es una pitcairn, una especie endémica, y yo diría que las especies endémicas nacionales que no se encuentran fuera del país son realmente un tesoro, un recurso muy importante para el país y que intenta documentar a través de las colecciones en el museo. En este caso se puede también comparar las muestras con herbarios en otros sitios, otras partes de Perú, otras partes del mundo. Próximo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Valorizamos la naturaleza y las especies porque tienen un valor intrínseco. Nada más por existir, yo creo que tiene cierto valor. Tiene un valor funcional, tal vez en el ecosistema, qué rol tienen o qué nicho ocupan. Puede ser que tienen un valor funcional en la economía, tienen un valor ético. Entonces, mi ejemplo aquí, una tortuga, hay un individuo de tortuga, ¿qué valor tiene eso? Versus una población de tortugas y toda la especie y todo su rango de distribución de la tortuga. Comparamos
todas las tortugas de un área determinado o comparamos las tortugas de Perú con las tortugas del mundo. Cada nivel tiene importancia para evaluar. Muchas veces yo creo que es el valor intrínseco, es la razón que estamos aquí, que estamos participando en el estudio, pero no es para olvidar los otros tipos de valores. Próximo. Aquí estoy yo en el año 1978, eso es para la gente joven. Estoy llenando mi mochila, preparando mi máquina de escribir que voy a llevar para pasar 2 años en Guatemala. Trabajé en un proyecto de Cuerpo de Paz en viveros forestales. Terminando eso, vine a Perú, próximo, con la idea de aprender más sobre las plantas, próximo. Y formé parte del grupo de Al Gentry, en ese entonces Dr. Gentry del Jardín Botánico de Missouri, que llevaba al proyecto de la flora de Perú entre el barrio San Marcos y el Museo Field de Chicago. Yo salí con Al y su grupo a la ciudad de Iquitos y colectamos plantas en bosques de Reina Blanca, de bosques Inudabo. También fuimos a Pucallpa y en ese entonces, desde el año 81, trabajamos en los tractores que estaban tumbando árboles en lo que iba a ser la carretera marginal de la selva, aprovechando de los árboles caídos para colectar muestras y documentar las especies. El doctor Gentry se regresó a Missouri y yo quedé solo como colector, colectando plantas para Missouri, usando el Museo de Historia Natural como mi base de operaciones. Mi primer viaje solo fue al bosque de Shiak en Amazonas. Recientemente, así, yo creo que 2 o 3 años antes, el doctor de Macedo había participado en redescubrir el mono choro de cola amarilla. El bosque de Shiak era la localidad primer documentado para el mono y yo fui a colectar plantas. Hice unas 200 muestras de plantas. Una de las plantas que colecté fue ese Anthurium, que tiene un nombre provisional, es un nombre del barrio que ha sido separado por Thomas Crowett como una especie probablemente nueva. Nadie más en 43 años aparentemente ha colectado esa especie de Anthurium. ¿Qué quiere decir para el valor de esa especie? Próximo. Ya que viene de una parte de Amazonas, como eso ilustrado, que ha sido deforestado. Entonces, un bosque que ya no existe, que tiene una muestra de una planta que probablemente es una especie nueva, ¿qué implica para nosotros? Si debemos hacer, no sé, proyectos de rescate de especies poco conocidas que podrían estar en hábitat en peligro de desaparecer. Próximo. También hay Meliosma youngi, también de interés intrínseco para mí porque lleva mi apellido. Pero en ese caso es una especie que viene de dentro del Parque Nacional Río Viseo. Y está incluso 4 o 5 días caminando dentro del bosque en un área protegido. Entonces, ¿qué valor tiene? Otra vez es una especie conocida de una sola muestra, no ha sido vuelto a colectar aparentemente. Entonces es una especie rara. En este caso viene de dentro de un área protegido. Entonces me da la idea que sí tiene valor porque las poblaciones silvestres, por lo menos en teoría, están protegidos, pero es también una especie rara que nadie más ha vuelto a ver. Próximo. El Parque Nacional Río Viseo se encuentra en San Martín. Incluye buenas áreas de bosque de neblina, bosques húmedos, de bosque montano. Tienen sitios arqueológicos. Incluso el Parque Nacional Río Viseo ha sido reconocido como Patrimonio Mundial Natural y Cultural.
Fuera del parque pueden ver que la entrada por la parte alta es en La Libertad, entrando específicamente por Patás. Si leen el periódico, ya es zona de emergencia. Entonces, fuera del área protegido tenemos no solamente inestabilidad, sino no hay un mecanismo para prevenir la deforestación y destrucción del hábitat. Próximo. Dentro del parque, como he mencionado, hay sitios arqueológicos. Entonces da la posibilidad, en mi caso, por ejemplo, de trabajar juntos con los arqueólogos y ver cómo había cambiado el bosque que estaba creciendo encima de los sitios arqueológicos, dando la oportunidad para entender cómo puede recuperarse un bosque después de un uso humano. Próximo. Y para no olvidar, el Parque Nacional Río Abiseo sirve como el mejor sitio probablemente para el hábitat del mono chorro de cola amarilla. Próximo. También colecté bastante material de Vaccinium en Abiseo. Y uno de las, cuando Pedraza y Lutain recientemente publicaron sobre nuevas especies de Vaccinium, pusieron mi nombre, mi apellido ahí, otra vez, valor intrínseco, por lo menos para mí, en el nombre, pero en este caso es Vaccinium. Vaccinium hay 450 especies de Vaccinium en el mundo, uno de estos es el arándano. Entonces me da la idea que, bueno, probablemente es la especie de selva central colectado ahí no es de uso directamente para mejorar arándanos, pero quién sabe, de repente tiene un uso potencial pensando en mover genes en el futuro y entender la parte genética. Próximo. Entonces, valorizando la naturaleza, primero, nuevos conocimientos, entonces nuevas especies. Bueno, a mí fue casi una casualidad tener nuevas especies porque no soy taxónomo, no estoy poniendo el nombre después del estudio, en algunos casos de muchas décadas de estudio, pero sí nuevos conocimientos en cuanto a ubicar en un mapa especies que no teníamos registros antes. Y como he comentado con el Vaccinium, hay usos potenciales y usos posibles, especialmente pensando en ADN y materia genética. Muchos de los investigadores del museo yo creo que usan esos criterios para pensar en el valor que dan a las especies o el grupo o el sitio que están estudiando. Los nuevos conocimientos que pueden resultar y usos posibles para algunos de los grupos, especialmente cuando son de géneros grandes, por ejemplo, como el Vaccinium, pero también Persea, Solanum y muchos otros que podrían tener utilidades posibles. Próximo. Aquí voy a dar 3 ejemplos de otros del museo que no solamente han encontrado la forma de descubrir nuevos conocimientos, pero literalmente han encontrado algo que requiere cambiar los textos de biología. Por ejemplo, el trabajo de Mónica Arakaki, y como todos los ejemplos trabajando en grupo, algo esencial aparentemente para avanzar realmente la ciencia. Próximo. He logrado poner aquí en la figura 50 millones de años de historia de la Tierra. Tiene como referencia la temperatura de la Tierra durante los 50 millones de años y tiene un registro indirecto en ese caso de dióxido de carbono. Temperatura, dióxido de carbono son los 2 factores ambientales que van a decidir el futuro clima del mundo. Entonces, entender el pasado sí es muy importante. Mónica Arakaki y su grupo de colegas han podido relacionar esos factores durante la historia con la diversificación y
evolución de los grupos de plantas adaptados a sitios áridos o sitios secos en el mundo. Entonces, es una forma de repensar la tierra, la historia de la tierra, realmente un logro y basado en parte en colecciones y equipos acá en el museo. Próximo. Otro ejemplo sería de las mariposas. Realmente increíble para mí que uno puede hablar de millones de años de evolución pensando en mariposas. Aquí hay 3 ejemplos que he puesto de Gerardo Lamas y sus colegas que investigan no solamente la evolución de las mariposas, sino cómo está relacionado con el levantamiento de los Andes. Y uno de los ejemplos es grupo de mariposas asociado con bosque de neblina. Realmente admirable y, como he dicho, trabajo de equipo, pero que usa en parte las colecciones y conocimientos de acá al museo a participar a nivel mundial en esos proyectos. Próximo. Y mi último ejemplo de nuevos conocimientos viene de Rodolfo Salas y colegas. He puesto otra vez 3 ejemplos de cómo han cambiado la forma de pensar sobre la evolución, en ese caso de los mamíferos de la Amazonía y la vida marina del Pacífico. Como comentó Niels y documentó, es un trabajo muy sacrificado que requiere no solamente conseguir el material y prepararlo, sino de ahí comparar y luego publicar, en ese caso, en revistas en inglés. Próximo. Entonces, yo creo que muchos de los que están en el museo comparten mi idea de que trabajan con la naturaleza, trabajan con muestras de plantas y animales, pensando en descubrir algo nuevo. Cuando yo encuentro una planta nueva que por lo menos yo no conozco, me da la idea de seguir al próximo cerro y ver qué planta hay ahí. O sea, un poco de aventura, un poco de sentido de descubrir algo nuevo. Como he mostrado, puede demorar muchas décadas en recibir resultados. Todavía estoy recibiendo nombres de material que colecté hace 43 años. Próximo. También, como este muchacho está indicando, hay muchos que piensan en dinero, no solamente en descubrir algo nuevo. Entonces, eso me hace pensar que otra forma de valorizar la naturaleza es ver el uso no solamente posible, sino el uso actual de la especie, por ejemplo, una especie maderable, qué valor tiene en el mercado y cómo eso implica en el manejo de las poblaciones silvestres. Voy a dar 3 ejemplos. 2 están basados en mi trabajo con datos. Primero es nada más una idea que lanzo ahí para la gente joven que podrían seguir. Próximo. Machu Picchu, también reconocido como patrimonio mundial, natural y cultural, bosque de neblina, bosque nublado. Yo creo que basado en 1 millón de visitantes por año, ese debe ser el bosque de neblina más valioso en el mundo, más rentable. Si es cierto que es no solo eso, sino es probablemente uno de los pocos bosques tropicales más valiosos del mundo. Yo creo que Machu Picchu también debe ser, y otros bosques de neblina, los mejor estudiados también, no solamente lo más rentable para la economía del país. Próximo. Pero ¿cómo se hace? Bueno, una forma de hacerlo es dar valor a lo que usa la gente. Eso es un estudio reciente que participé en el Parque Nacional Huascarán. Huascarán contiene más de 500 glaciares, es la parte más alta de la Cordillera Blanca, en el Ancash. Es un parque nacional grande, incluye en sus alrededores más de 80 comunidades
que están vinculados al parque y tienen arreglos con el parque para usar parte de la puna del parque para pastoreo de sus animales. Esos son acuerdos que han hecho basado en tradiciones de los años 70, cuando fue establecido el parque, y obviamente el parque está interesado en un manejo sostenible que no daña al recurso y que permite a la gente todavía recibir algún resultado de su pastoreo. Próximo. Lo que encontramos es que los factores importantes son tanto sociales que ecológicos. Ecológicamente, cuando los humedales tienen más de 40 centímetros de materia orgánica, son muy sensibles, muy susceptibles al pisoteo del animal. Entonces no es viable realmente que hay pastoreo en las partes más altas donde están ese tipo de humedales con bastante materia orgánica. Pero hay humedales de menor altitud en el parque que sí resisten y aparentemente no muestran mucho daño del ganado. En cambio, hay factores sociales. Si la gente está acostumbrada con un uso estacional, que mueven los animales dentro del parque cuando es época seca y lo mueven fuera cuando es época lluviosa, no hemos visto también daños ambientales. O sea, hay una forma socialmente aceptable, ecológica apropiado de usar un recurso en un parque nacional que lleva buenas relaciones con la gente que vive en los alrededores del parque. Próximo. Mis estudios previos en Huascarán estaban involucrados en el ciclo de agua, porque es notable cuando uno está en el parque, hay cientos de glaciares que están guardando agua congelada, o sea, agua que cayó como nieve o como lluvias en el pasado y están en el parque. Poco a poco dan ese agua a los ríos. En el caso de del parque, los humedales dependen del agua que puede llegar. Los glaciares obviamente están desapareciendo. En ese proyecto, regresamos todavía. En ese proyecto incluimos hidrólogos y glaciólogos que podrían documentar la pérdida de glaciares y relacionarlo a la descarga, no solamente dentro del parque, sino en toda la cuenca. Hay agua que va de Huascarán a Chavimochic y permite cultivar en el desierto de la Libertad, y otra parte que llega hasta la ciudad de Trujillo para agua potable de la ciudad. Entonces, el parque Huascarán en ese caso está sirviendo una función de ecosistemas, dando recurso hídrico no solamente a las plantas y animales y ecosistemas del parque, sino a la gente que vive incluso lejos en la costa. Próximo. Con esa misma idea se puede ir a la selva. Aquí están los ríos y bosques de Loreto. En ese caso sí hay ciclo de agua y agua obviamente es importante en la selva, pero lo que más llama la atención a nivel mundial es el carbono que hay, o sea, el proceso de fotosíntesis y cómo captura dióxido de carbono y lo transfiere a biomasa de plantas. Próximo. Y eso incluso tiene valor. Entonces, esos son los bosques de Loreto. Son altos. La productividad primaria del bosque amazónico es la más alta en el mundo. Entonces, mucha productividad primaria, 12 meses al año, porque no hay mucha época seca. Y la estructura del bosque es grande. Entonces, contiene bastante carbono. Además, todos los sitios húmedos de Loreto guardan materia orgánica que representan miles de años de carbono que están guardados en los humedales. Es un tipo de servicio ecosistémico que provee la naturaleza en cuanto a dióxido de carbono. Próximo.
Y ya existen las técnicas para medir, en este caso para mapear, usando el programa de INVEST, fue posible mapear usando datos de sensores remotos un mapa de la estructura del bosque que uno puede usar para calcular cuánto carbono hay. Eso da el peso o el volumen de carbono y eso tiene un valor internacional. O sea, hay un valor de carbono por tonelada de bosque. En ese caso podemos de ahí evaluar el posible efecto de uso de suelo próximo. Mi colega Eugenio Arima hizo un modelo que está arriba a la izquierda, que es un mapeo de deforestación probable de Loreto. Eso que está en rojo es el bosque perdido. Usando el programa INVEST, como he dicho, uno puede evaluar eso en cuanto a carbono y calcular cuántas toneladas de dióxido de carbono han regresado a la atmósfera de ese tipo de deforestación. Nada más para alarmar a las autoridades y para mostrar las posibilidades, corrimos el modelo al lado derecho, que es un modelo que no predice el futuro, sino es un escenario de peor caso que podríamos imaginar, donde quitamos los límites en el uso del bosque y terminamos con deforestación de casi 30% del bosque de Loreto. Próximo. Entonces ya puedo ir completando mi lista. Nuevos conocimientos, usos posibles en económicos, servicios ecosistémicos. Algo que no me cuadra con servicios ecosistémicos es que mayormente estamos pensando como el ser humano, como el centro de la problemática. También uno puede pensar en servicio ecosistémico a otras especies. Y el próximo. Volvimos a correr el modelo para Loreto usando también INVEST. En este caso, ahí tienen una parte del modelo del software, que da un análisis de hábitat. Pusimos todos sitios de infraestructura, todos sitios que tienen acceso por río. Hemos puesto un buffer de 5 kilómetros, dando el resultado de casi todo el bosque de Loreto. Loreto es 92% forestado, ¿no? Pero si miren el resultado al lado derecho inferior, es un bosque hiperfragmentado. Para una especie sensible a un área deforestado dentro de 5 kilómetros, básicamente no hay bosques grandes ya en Loreto. Esa sería la explicación que uno puede ir a un bosque, encontrar buena estructura, buen bosque, pero no escuchar aves grandes y no ver mamíferos grandes. El resultado es porque son sensibles a un impacto muchas veces indirecto del ser humano o en el caso de la caza de repente directo. Próximo. Y las malas noticias siguen para Loreto. El subsuelo de Loreto está casi totalmente incluido en concesiones para extracción y exploración de petróleo. La gente que vive en el suelo tienen debajo de ellos un recurso para el país, un recurso natural para el país, pero no siempre están representados en las decisiones. Aquí hay un pozo no exitoso de exploración en el territorio de los Candoche. Ahí está Mariana Montoya, ya directora de Wildlife Conservation Society, acá en Perú. Uno más, siguiente. Aquí está el territorio de los Candoche. Ellos exploraron tratando de poner un pozo en el territorio de los Candoches sin su permiso. Fracasó, o sea, no fue exitoso, pero sí dejaron daño.
y la gente sentía no involucrado en la decisión sobre su recurso natural. Próximo, Mariana hizo su tesis doctoral sobre ese tema conmigo. Ella evaluó la pesca, porque los candoches son famosos para ser buenos pescadores. Hay más de 700 especies de pez en Loreto. Ellos usan por lo menos 2 docenas diariamente en su pesca, algunas partes para sostener la casa y en otra parte ellos logran vender. Para hacer la pesca sostenible, ¿qué fue el factor más importante que encontró Mariana? La armonía familiar. Ellos toman decisiones de quién tiene acceso a la pesca en este cocha y no en este cocha a nivel de familias, y necesitan acuerdos entre las familias para tomar decisiones de manejo. Para madera, hay mucha demanda para la madera que está en el territorio de los candoches. Ellos necesitan para sus usos, para casas y canoas, pero han decidido no participar en la economía formal. Próximo. Entonces, ahí está Mariana hablando en los hogares de los candoche, tratando de entender el punto de vista de la familia candoche y su pesca y su uso de madera, y las decisiones comunales, el próximo, en ese caso de rechazar el valor de la madera, tomar la decisión que su territorio es más importante que lo que podría ofrecer el dinero y participar en la economía. Próximo. Entonces voy a completar mi lista pensando un poco más en el valor ético, porque yo puedo entenderlo para mis fines. Me parece que otra especie sí tiene derecho ética de existir, pero la gente nativa también piensa en una forma más holística, digo yo. Incluso cuando explicamos ecosistemas y todo eso, parece que los candoches están más allá que la ciencia de ecosistemas. Están pensando incluso en aspectos espirituales, culturales, por falta de otras palabras, que dan valor a su territorio, que toman decisiones sobre su naturaleza que va más allá que la economía. Bueno, el Museo de Historia Natural, como he tratado de convencer, tiene un rol en todas esas partes, en nuevos conocimientos de estos los grupos, de comparar material con material de otras partes del mundo, de colaborar con colegas que pueden estar en otros países. Es importante pensar en usos posibles, y si un estudio teórico puede también dar una forma de aprovechar mejor los recursos naturales, bienvenido. La parte económica y servicios ecosistémicos, sí están de moda calcular el valor del agua, y tiene totalmente sentido si uno va a poner ya la tercera etapa de Chavimochic y los glaciares están desapareciendo en Huascarán. Es posible, es sostenible el uso propuesto para el futuro. El servicio ecosistémico de carbono, como he comentado, también tiene mucho impacto ya, en términos de cambio climático. Y hay que pensar en la forma de incluir la gente más tradicional, la gente indígena, en la toma de decisiones. Hay todo un interés grande a nivel mundial en ciencia ciudadana, involucrar a la gente que no es científico en las investigaciones. Yo creo que Perú, con su gente nativa, tiene oportunidades que no tienen en otros países, de no solamente involucrar a la gente indígena en la toma de decisiones, sino aprovechar mejor el conocimiento que pueden tener ellos para facilitar, dar valor a la naturaleza. Próximo. Entonces, pensando en los 106 años que han pasado, podemos imaginar también 106 años que vienen en el futuro. Yo propongo que pensando en el futuro, especies endémicas realmente es una oportunidad, especialmente las especies endémicas nacionales. Son especies
peruanas que no existen en forma silvestre fuera del país. Esos podrían ser prioridad para la gente de investigación en el Perú porque tienen oportunidades que no hay en otros sitios. El Perú, como he mencionado, tiene los extremos de altitud, de lluvia, de sequía, etc. Y tienen plantas y animales adaptados a esos extremos. Entender los extremos nos va a ayudar en el cambio climático que nos viene, porque podemos no solamente estudiar la adaptación, sino la parte genética que está relacionada con la adaptación. Ciencia ciudadana, como he comentado, yo creo que hay oportunidades muy especiales. Y próximo, siempre para mí hay que tratar de incluir el ser humano, entender las plantas y animales de las áreas protegidas, pero también las plantas y animales que están en áreas fuera de los sitios protegidos con fines de conservación. Próximo. Entonces hay muchas posibilidades. Pensando en los últimos 106 años, muchas posibilidades para el futuro. El país es megadiverso, da muchas posibilidades. He mencionado algunas formas de valorizar la naturaleza. Yo creo que el museo y su gente es una muestra de la parte humana en el trabajo científico de entender la naturaleza. Próximo. Muchas gracias.